Hola, soy Mitam TV, explorando acciones estadounidenses. Este video se está transmitiendo simultáneamente en nuestro canal Mitam TV a través de una colaboración con MiYuyon TV. Actualmente les estamos presentando empresas relacionadas con la búsqueda de acciones y también seguimos grabando y compartiendo secciones que pueden ser útiles en la práctica utilizando bien nuestro servicio Choice Stock. El video de hoy es una continuación del video anterior donde les expliqué sobre las acciones con un aumento repentino en el utilidad por acción y les recomendé revisar la dirección y la velocidad del utilidad por acción. En general, la velocidad y dirección de la utilidad por acción se dividen en tres categorías principales. Una de ellas es cuando una empresa pasa de tener pérdidas a obtener ganancias, es decir, cuando la utilidad por acción pasa de negativo a positivo. Hoy en el video les voy a explicar cómo encontrar, analizar y evaluar este tipo de empresas. La próxima vez, en el siguiente video, como les escribí abajo con ejemplos, empresas cuyo crecimiento de la utilidad por acción se está acelerando, y en tercer lugar, empresas que este año van muy bien, pero el próximo año su tasa de crecimiento disminuye. Les voy a explicar cómo pueden evaluar este tipo de empresas. Así que el video anterior, el de hoy y los dos videos que grabaré después, en total serán 4 videos que forman una sola serie. Así que les explicaré cómo pueden operar según los cambios o fluctuaciones en el precio de las acciones y el utilidad por acción, y les daré métodos prácticos para aplicarlo. Hoy les hablaré sobre cómo identificar y manejar empresas que han pasado a tener ganancias. Primero, creo que lo mejor es explicarles con un ejemplo, por eso traje algunos casos para mostrarles. La empresa que ha pasado a tener ganancias se llama Roku y su símbolo en la bolsa es ROKU. Esta empresa fue muy popular en 2021 y 2022. Ahora, con el gran aumento en el precio de las acciones de Netflix, parece ser una de esas empresas casi olvidadas, pero en realidad en 2021 y 2022 el precio de sus acciones subió casi 10 veces. Y después, tras pasar por la época del COVID, junto con la reestructuración en 2021 y 2022, el precio de sus acciones cayó a casi una décima parte y apenas ahora la empresa está tratando de volver a ser rentable. El modelo básico es que esta empresa ofrece contenido a través de una plataforma de streaming de televisión, y el papel que desempeña esta empresa es el siguiente. En las televisiones que no son Smart Television usamos un dispositivo tipo dongle USB que se conecta en la parte trasera, ¿verdad? Cuando lo conectas, te permite usar servicios over the top como si fuera una Smart Televisión, ofreciéndote ese tipo de servicio. Y también fabrican televisores directamente llamados Roku Televisión, pero no es que tengan un margen de ganancia alto ni nada por el estilo. Entonces, además de eso, cuando enciendes la televisión en la plataforma de Roku, aparece el menú de su plataforma, y dentro de ese menú hay bastante contenido gratuito que ellos ofrecen. Hay muchas películas gratuitas, así que mientras ves esas películas gratis, ellos generan ingresos principalmente a través de la publicidad dentro de la plataforma, y esa es la parte más grande de su negocio. Además de eso, también producen poco a poco su propio contenido original y lo distribuyen aquí en la plataforma o hacen cosas similares. Y recientemente también han creado modelos de publicidad de bajo costo, algo parecido a lo que hace Netflix, y están expandiendo ese tipo de formatos. Así que este servicio no es solo un servicio over the top o solo Netflix, sino que también hay formas en las que puedes elegir y ver varios canales diferentes. También generan ingresos mostrando contenido gratuito que ofrecen a través de servicios de publicidad. El negocio principal de esta empresa es obtener ingresos por publicidad. Si ven aquí a la derecha, en el gráfico de ingresos, pueden ver que los ingresos realmente han crecido muy rápido. Es cierto, pero las áreas verdes muestran las ganancias operativas y netas. En 2021 y 2022, aunque suben los ingresos, las ganancias bajan mucho. El cambio a números rojos fue tan grave que la gente temía la quiebra de la empresa y tanto las acciones como los resultados cayeron al mínimo. Recientemente, al ver que esta parte está subiendo, los analistas de valores ahora esperan que la utilidad por acción vuelva a números positivos en el balance anual de este año. Explicaré cómo deberíamos entender la relación entre el precio de las acciones y la utilidad por acción en este tipo de empresas. Si ves el gráfico de acciones y utilidad por acción a la izquierda, a la derecha el valor es cero, lo que indica una parte positiva. Abajo, las áreas verdes
eran pérdidas. Antes de eso, todo era pérdida, pero a medida que sube así, este año por primera vez se convierte en ganancias y se espera que el utilidad por acción siga aumentando el próximo año y el siguiente de esta manera. Por eso, tras una fuerte caída en el precio de las acciones, hubo un rebote, otra caída y ahora está cerca del máximo anterior. Así que voy a explicar qué datos deberían revisar para juzgar si el precio de las acciones de esta empresa, que ha pasado a ser rentable, seguirá subiendo. En el video anterior mencioné que no necesariamente porque la evaluación esté por debajo de la utilidad por acción, la acción es barata, o porque esté por encima, es cara. Si no entienden bien esta parte, les recomiendo ver el video anterior y luego continuar con este video. Recientemente también me preguntaron, si el precio de la acción está por debajo de la utilidad por acción, ¿no significa que está barata? Y si está por encima, que está cara, ¿por qué la evaluación es diferente? Como hubo alguien que preguntó eso, creo que esa persona no vio el video anterior. Si alguno de ustedes también tiene dudas sobre ese tema, les recomiendo ver los videos anteriores y luego continuar con este para entenderlo mejor. Si revisamos los datos recientes, cuando se espera que los resultados cambien a números positivos, es mejor que revisen esto primero. Tenemos los datos en bruto disponibles y en ChoiceTag ofrecemos estos datos de forma gratuita, así que pueden venir y buscarlos cuando quieran. Aquí, al decir que el utilidad por acción es positivo, nos referimos a la utilidad operativa o neta. Si ven la utilidad por acción, lo azul abajo indica menos 5 o menos 0.89 dólares, así se muestra en negativo. Esto significa que hay pérdidas y si ven ahora hay valores que están por encima de cero hacia arriba, eso significa que ya son ganancias. Así que si vemos este año, por primera vez pasa a números positivos con 0.17 dólares y luego en 2026, el próximo año, es de 0.85 dólares, lo que significa que sube casi 4 veces. Y el año siguiente vuelve a ser 1.9 dólares, que es aproximadamente el doble de 0.85 dólares. Así que primero 4 veces, luego 2 veces, por lo que parece que la utilidad por acción pasa a números positivos y sube considerablemente. Normalmente, después de pasar a números positivos, si ven aquí, la tasa de crecimiento es de 0.85 dólares, o sea, 398% y luego 1.9 dólares, que es 124% porque sube el doble, ¿verdad? Así es como se presenta en estas formas. Cuando se pasa a números positivos, el valor es lo que llamamos efecto base, es decir, la base es muy baja. Por eso, aunque la utilidad por acción del año siguiente sea solo un poco más alto, parece que la tasa de crecimiento es muy alta. Por eso, lo que realmente debemos prestar atención es, desde este año hasta el próximo, en este periodo en que se muestra esta tasa de crecimiento, qué tanto ROC recibirá atención en el mercado. Creo que ese será un punto muy importante. Si vemos los ingresos, siguen creciendo a una tasa similar, 13, 12, 11, así que en promedio crecen alrededor del 12%. En comparación con eso, la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es mucho más alta. Hasta ahora las ventas han crecido de manera constante, pero hubo una caída drástica en las ganancias y ahora se están recuperando rápidamente, recuperando los resultados que tenían en el pasado. En comparación, el precio de las acciones sigue sin recuperarse mucho. Si vemos el gráfico del precio de las acciones de los últimos 5 años, recientemente, en 2025, el precio de las acciones ha subido de casi 90 dólares a 100 dólares y este momento coincide con el punto más alto anterior. Si vemos ahora, este nivel de casi 100 dólares ha servido como un máximo a largo plazo durante unos 2 o 3 años. Por eso parece que habrá bastante lucha cerca de los 100 dólares para esta empresa, pero si logra superar los 100 dólares junto con un aumento en el volumen de transacciones, parece probable que avance hacia el siguiente nivel. Así que, aunque todavía no es que la oferta y la demanda hayan mejorado enormemente, esos cambios están ocurriendo en este momento. El cambio se debe al enfoque en la rentabilidad y a que la empresa ahora tiene ganancias. Creo que es bueno verlo así. Si vemos el precio de las acciones en el pasado, en 2022, el precio más alto fue de 490 dólares. Como bajó hasta 38 dólares, cayó a menos de una décima parte de su valor. Las personas que invirtieron en ese momento probablemente tuvieron que soportar esas pérdidas durante mucho tiempo y creo que casi nadie de los que invirtieron en esa época sigue manteniendo esas acciones hasta ahora. Por eso, básicamente, cuando la oferta y la demanda se han desplomado por completo y no hay señales de recuperación, lo mejor es vender con pérdidas y simplemente observar por un tiempo. No solo la oferta y la demanda estaban desordenadas, también se esperaban resultados negativos, por lo que la situación estaba colapsada.
En ese momento, si esperas solo para recuperar tu inversión, es muy probable que no la recuperes durante mucho tiempo. Además, aunque ahora Locke ha vuelto a tener ganancias y ha subido, hay empresas que no logran recuperarse. En esos casos, como puede bajar mucho más que esto, no pienses en el precio al que compraste. Si crees que no va bien, es mejor vender y buscar si hay una empresa más atractiva para invertir. Así que ahora es un punto en el que están ocurriendo estos cambios. Por eso les estoy diciendo cómo pueden seguir verificando esas cosas a través de los datos. Por eso, como he mencionado, las empresas con superávit deben enfocarse en el flujo de efectivo más que en el estado de resultados. Entonces, en las empresas que pasan a tener superávit, primero el flujo de efectivo de las actividades operativas se vuelve positivo y después la utilidad neta pasa a ser superavitaria. Por eso, si quieres comprar antes de que la utilidad neta pase a ser superavitaria, cuando la empresa todavía está un poco subvaluada, deberías hacerlo antes. Entonces, ahí es cuando debes fijarte en el flujo de efectivo de las actividades operativas que aparece en el estado de flujo de efectivo y también en el flujo de caja libre que llamamos free cash flow o flujo de caja libre. Debes prestar atención a este indicador, conocido como free cash flow. En el caso de Lux, si ves el flujo de efectivo de las actividades operativas, esto es en base anual. Fue subiendo año con año y en 2020 y 2021 el flujo de efectivo operativo alcanzó su punto máximo llegando a unos 200 millones de dólares. Por eso, el precio de la acción también subió muy rápido. Pero luego, en 2022, el flujo de efectivo operativo cayó drásticamente, no solo a una décima parte, sino casi a una quinceava o vigésima parte. En ese momento, las ganancias netas también se volvieron negativas y solo el flujo de efectivo de las actividades operativas era positivo en esa parte. En ese momento, el precio de la acción se desplomó, pero recientemente subió a 250 o 210 millones de dólares y este año se espera que alcance casi 300 millones. Entonces ya se está superando el pico de flujo de efectivo operativo que se registró en 2021, pero las ganancias netas aún no lo han superado, ¿verdad? Las ganancias netas sí existían antes, aunque no eran muchas, pero ahora se están volviendo positivas, así que las ganancias netas se recuperarán siguiendo el flujo de efectivo operativo. Así que seguramente habrá momentos en los que las ganancias netas también superen las utilidades que se registraron en el pasado, aunque no hayan sido muchas. Eso es lo que el sector financiero pronostica como tasa de crecimiento de la utilidad por acción para 2025, 2026 y 2027. Así que si el flujo de efectivo de las actividades operativas se recupera tan rápido, primero se puede considerar que la empresa que ha vuelto a tener ganancias es una buena empresa. Por eso es importante fijarse en este aspecto. El flujo de efectivo libre es igual, corresponde al efectivo generado por actividades operativas. Después de restar el efectivo que la empresa utiliza para inversiones de capital o para operar, el efectivo que queda se puede usar para invertir, recomprar acciones propias o pagar dividendos. Ese dinero utilizable con flexibilidad se llama flujo de efectivo libre. En coreano, al flujo de efectivo excedente también se le llama flujo de efectivo libre. El free en free cash flow no significa excedente, por eso se usa ese término. La palabra excedente es el flujo de efectivo operativo. Después de invertir en el crecimiento de la empresa, el dinero restante es el efectivo excedente. Flujo de efectivo excedente, flujo libre, free cash flow o flujo de caja libre significan lo mismo. Es clave revisarlo. En el caso de Locke, tanto el flujo de efectivo de las actividades operativas como el free cash flow han mejorado y están yendo en una buena dirección. Así es como lo pueden ver. Lo siguiente que tenemos que revisar son los resultados trimestrales. Si ven aquí, las ventas han ido subiendo y en un trimestre llegaron a unos 1.100 millones de dólares. Las utilidades operativas siguen en números rojos. Aunque han bajado en el segundo trimestre de 2025, aún hay una pérdida de 20 a 30 millones de dólares. Y aunque la ganancia neta es positiva, eso se debe a ingresos fuera de las operaciones principales, así que en realidad la pérdida operativa sigue ocurriendo, pero podemos realmente decir que esto es un cambio a números positivos o realmente se convertirá en ganancias reales. Esto también genera muchas dudas, ¿verdad? Por eso les dije antes que revisaran el flujo de efectivo y si vemos el flujo de efectivo de las actividades operativas, es positivo por trimestre. Entonces, en el segundo trimestre son 100 millones de dólares, en el primer trimestre fueron 130 millones de dólares, así que en las actividades operativas se están registrando ganancias ahora mismo. Por eso, como estas cifras están aumentando poco a poco, al final no falta mucho para que también pasen a números positivos en las ganancias netas. Además, es muy probable que estas áreas se conviertan en ganancias reales.
Entonces hay un punto que debemos revisar aquí. El flujo de efectivo de las actividades operativas del segundo trimestre es de 110 millones de dólares y Yeon-Ansan es la suma de los 4 trimestres. La suma de los 4 trimestres es 390 millones de dólares. En un año, el flujo de efectivo operativo de la empresa fue de 390 millones de dólares, mientras que la utilidad neta, según Yeon-Ansan, fue una pérdida de 62 millones de dólares. No hay muchas empresas en las que ocurra una diferencia tan grande como esta. Por supuesto, puede pasar, pero una diferencia de este tamaño es realmente significativa. La utilidad neta es una pérdida de 62 millones de dólares, pero el flujo operativo es positivo en 390 millones. Si notas, hay casi 450 millones de dólares de diferencia. La pregunta es ¿por qué es tan grande? Si solo ves el flujo de efectivo operativo, parece una gran empresa, pero la utilidad neta sigue en rojo, así que uno duda si invertir o no. Por eso, aquí había 3 tipos de gastos no monetarios que esta empresa está manejando actualmente. Había depreciación, compensación en acciones y amortización de contenido, pero la mayor parte correspondía a esta última. Solo les explicaré brevemente por qué la amortización de contenido causó esta diferencia antes de continuar. Lo que llamamos amortización de contenido. En el caso de esta empresa, por ejemplo, si producen una película o compran licencias relacionadas con películas para proyectarlas y luego les ponen productos publicitarios, entonces, cuando producen una película o compran los derechos, realmente sale dinero en efectivo, ¿verdad? Tienen que comprarlo con efectivo o invertir efectivo para producirla. Por eso, en el estado de flujo de efectivo se registra como una salida de efectivo en las actividades operativas. El efectivo salió, pero lo que hacemos con los derechos de la película o la producción que compramos con ese efectivo es registrarlo como un activo. Lo registramos como un activo intangible bajo el nombre de activo de contenido. Es decir, lo ponemos como un activo de contenido. Así que usamos dinero, usamos efectivo para asegurar un activo de contenido. Ese es el concepto que se maneja. Por eso, como este activo de contenido aún no se ha vendido ni salido, no se registra como gasto en el estado de resultados. Aunque el efectivo ya salió, no se registra como gasto. En segundo lugar, cuando esto pasa a la siguiente etapa y los espectadores ven la película o entra en la fase de distribución, lo que sucede es que al distribuirlo, el activo de contenido se va consumiendo, porque el contenido tiene un cierto periodo de vigencia, lo que llamamos fecha de caducidad. En nuestro país aún ocurren cosas como en las películas de Jackie Chan en Chuseok o Año Nuevo Lunar, aunque el contenido sigue teniendo vigencia. Después del estreno, durante 1 o 2 años es cuando está más de moda, pero aunque lo transmitan de nuevo después de 3 a 6 años, la audiencia baja y la recuperación de costos es menor. Por eso, al distribuir el contenido, su valor disminuye gradualmente. Por eso, en el balance general, los activos de contenido disminuyen y esa disminución se refleja en el estado de resultados como gasto de amortización de contenido. A medida que el valor se pierde, por supuesto, también se generan ingresos, pero tanto los ingresos como el gasto de amortización de contenido ocurren al mismo tiempo. Pero normalmente cuando el contenido se vende bien y tiene altos índices de audiencia, la mayor parte de la amortización se realiza en los primeros 1 o 2 años más del 70%. Por eso, cuando el contenido se distribuye y vende bien, los costos parecen subir mucho porque el gasto de amortización aumenta bastante. Entonces, aunque aumenten las ventas, los costos también suben, por lo que se entra en una etapa en la que no se genera mucha ganancia neta. Pero si ves el estado de flujo de efectivo, fíjate bien, no hay salida de efectivo, ¿verdad? Porque cuando compraste los derechos o cuando produjiste la película, ya usaste ese dinero. El estado de flujo de efectivo se basa en el efectivo. Y como ya lo gastaste, aunque la película se vea o se distribuya, no hay una salida adicional de efectivo. El efectivo ya salió y por flujo de efectivo no hay más salida. Solo se registra como gasto de amortización de contenido en el estado de resultados. Por eso, en el caso de Loca Ahora, la gran diferencia entre el flujo de efectivo de las actividades operativas y la utilidad neta se debe precisamente a esta parte. Entonces, lo que pasa es que la empresa, a medida que sus ventas han crecido y ha alcanzado cierta estabilidad, ha estado aumentando enormemente los gastos de amortización al distribuir los derechos adquiridos o los contenidos producidos. Entonces, ¿cómo esto implica un gasto? La empresa no puede tener ganancias operativas.
pero en el estado de flujo de efectivo, este gasto no es un desembolso de efectivo actual. Cuando compraron los derechos, ya se pagó todo, ya se procesó. Por eso, en el flujo de efectivo de las actividades operativas, el gasto de amortización de contenidos se suma de nuevo a las actividades operativas. Esto es lo que mencioné cuando hablé sobre el estado de flujo de efectivo en la introducción a las finanzas. ¿Recuerdan la parte de la depreciación? Traté este tema cuando expliqué el flujo de efectivo de las actividades operativas, así que si no lo entienden bien, creo que sería bueno que vieran ese video una vez. Esto es similar a lo que hablamos, ya que las empresas manufactureras también invierten en activos fijos. Por ejemplo, puedes usar una máquina 20 años, entonces cada año se registra una vigésima parte como gasto de depreciación, pero en realidad el dinero en efectivo para los 20 años se paga todo de una vez al momento de comprar la máquina. Solo el gasto se distribuye en partes iguales durante 20 años. Por eso, cuando calculamos el flujo de efectivo de las actividades operativas, para corregir la diferencia entre la utilidad neta y el flujo de efectivo operativo, volvemos a sumar el gasto de depreciación en las actividades operativas. Ese dinero no salió en efectivo, así que se vuelve a sumar la depreciación. El gasto de amortización de contenido se entiende de la misma manera. Cuando se produce el contenido, ya se gastó todo el dinero y luego, a medida que se va viendo, ese gasto se distribuye durante varios años como un costo. Pero aunque se registra como gasto en el estado de resultados, ese dinero no está saliendo en efectivo en este momento, así que esa cantidad se suma al flujo de efectivo de las actividades operativas. Por eso la diferencia entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades operativas puede ser muy grande. Por eso, aunque ahora la utilidad neta sea negativa, no hay que preocuparse demasiado todavía. Lo más importante que deben ver es el flujo de efectivo de las actividades operativas. Eso es mucho más relevante, así deberían considerarlo. Por eso, para las empresas que están pasando a números positivos, los indicadores precio sobre capitalización de rentas o precio sobre capitalización de rentas son mucho más importantes que el precio sobre utilidad. Si ven los indicadores de inversión de estas empresas, el precio sobre utilidad aparece en negativo, ¿verdad? Es lógico que sea negativo porque la utilidad neta es negativa. Entonces no se puede determinar el momento exacto de cuándo comprar. Por eso, para empresas que se prevé tengan ganancias, lo ideal es revisar el precio sobre capitalización de rentas y, como apoyo, el precio sobre capitalización de rentas. Es mejor analizarlos juntos. Si ves el precio sobre capitalización de rentas, muestra el flujo de caja de mercado, es decir, el efectivo de actividades operativas antes mencionado. Indica cuántas veces la capitalización de mercado se compara con ese flujo de efectivo. En el precio sobre capitalización de rentas todos los valores son positivos. Entonces, en el pasado era 50 veces, aquí es 20 veces, y cuando está en 20 veces es cuando está más barato, ¿verdad? Después es 32 veces y así hay estos movimientos. Al ver esto, uno decide si el precio es suficientemente bajo respecto al pasado. Además, aunque las ventas han subido según el precio sobre capitalización de rentas, sigue bajando comparado con antes. Si ves a la derecha, dibujé aquí el gráfico de precio sobre capitalización de rentas. Y si lo miras, cuando realmente estaba caro en el pasado, el precio de la acción se negociaba hasta 20 veces las ventas, aunque no fuera así, se negociaba a 7 u 8 veces cuando la acción cayó a $30, el precio sobre capitalización de rentas era de 1.8 veces. En ese momento cayó ahí y ahora que la acción subió un poco está entre 2 y 5 veces. Así que si lo ves por el precio sobre capitalización de rentas, sigue siendo muy barato. Por eso, para empresas con números negros conviene evaluarlas con precio sobre capitalización de rentas o precio sobre capitalización de rentas. Así lo entiendes mejor. Voy a revisar la evaluación de esta empresa y la situación actual de la oferta y demanda. La evaluación es realizada directamente en nuestro sitio, en Chositac, usando la evaluación cuantitativa. Lo hacemos según nuestro algoritmo y como ves, las partes en línea punteada están muy subvaluadas. Ahora, el precio de la acción cayó hasta las líneas de muy subvaluado y luego subió un poco, pero todavía está entre muy subvaluado y subvaluado. Así que solo porque sea barato no significa que sea una buena empresa. Cuando decimos que una acción es buena o que hay una señal de compra, significa que la puntuación debe ser buena, los fundamentales deben ser buenos, la evaluación debe ser buena y también el flujo de fondos debe ser bueno. Si los fundamentales y evaluación son buenos pero el flujo de fondos no, no compres. Si ves aquí, aunque la acción subió, aún hay infravaloración. Luego debes revisar los fundamentales que ahora no son muy buenos. En cambio, está en un punto donde está pasando a números negros y para ver si este punto de cambio a números negros ya es suficientemente bueno, revisé cosas como las actividades operativas, el flujo de efectivo y el crecimiento reciente de las ventas.
En cuanto a los fundamentales, la puntuación es baja comparada con lo que evaluamos, pero si solo vemos que la empresa ya tiene números negros, está bien. Si creen que pasar a números negros es muy arriesgado, lo es en ambos sentidos. Cuando esto sale bien, la probabilidad de que el precio de las acciones suba es mucho mayor que solo la posibilidad de que suba. Por otro lado, si el cambio a números negros falla, esta empresa tiene dos posibilidades de caer nuevamente en una segunda ronda. Entonces, yo sé cómo invertir en acciones de calidad o de crecimiento, pero también puedo buscar algunas de estas empresas que están dando la vuelta, lo que llaman turnaround, y decidir si invierto en ellas o no, dependiendo de si quiero hacerlo. Por eso, hoy solo elegí a Rocco de la lista de empresas que pasan a números negros. No la recomiendo como una que lo esté logrando. Entonces, lo que estoy mostrando es qué datos ver y cómo analizar el flujo para tomar la decisión final sobre las empresas que están cambiando a números negros. En cuanto a evaluación, ahora puede considerarse barata. Desde el enfoque de oferta y demanda, observamos el gráfico media móvil exponencial con promedios de 20, 60 y 120 días, lo que indica un análisis a mediano plazo. Si la media de 21 días cruza la de 61 días, se mantiene la tendencia alcista. Aquí el precio de la acción está en torno a junio de 2025. En ese momento ocurrió un cruce dorado, así que la tendencia alcista continúa hasta ahora y esa tendencia aún no ha cambiado. Por eso lo que más estoy observando ahora es cómo va a superar los $100 que fue el máximo anterior y creo que ese será un punto muy importante. Así que para quienes quieran invertir de manera más segura, creo que sería una buena idea observar si logra superar los $100. Si crees que el precio de las acciones subirá a largo plazo por ciertas razones, puedes comprar antes. Esto depende del juicio de cada persona. Entonces, si me preguntas si voy a invertir en esta empresa ahora, yo no lo haría. Porque yo considero que las empresas que simplemente están creciendo son más estables que las empresas que apenas están pasando a números negros. Pero si dentro de tu portafolio crees que al menos una acción puede volverse rentable, entonces puedes buscar, analizar y tomar decisiones sobre este tipo de empresas. Así que sería bueno recordar que esto puede variar según la persona, la tendencia y la decisión de cada quien. Hay un menú donde puedes ver empresas que ya tienen número negro, así que para ayudarles a descubrir acciones, nuestro servicio tiene una función llamada receta de inversión. Por eso actualmente ofrecemos unas 9 recetas y a largo plazo planeamos aumentar hasta unas 20. Si ven aquí, al entrar en acciones de crecimiento hay una opción de cambio a números negros. Como les mencioné, lo dividimos en 3 partes. Las empresas que pasan a números negros, luego las que tienen una tasa de crecimiento aún mayor, son las acciones de crecimiento tipo cohete. Después, las acciones de crecimiento descubiertas también pueden tener altas tasas de crecimiento en ambos aspectos, pero aquí se incluyen tanto las empresas que crecen como las que después crecen un poco menos. Las acciones de crecimiento se observan a corto plazo, como por un año, mientras que las acciones de crecimiento tipo cohete se consideran hasta el año siguiente, así que tenemos estos 3 tipos de elementos. Así que con esto les voy a explicar. Hoy, si hacen clic en el menú de cambio a números negros, podrán ver toda la lista de empresas que han pasado a números negros y podrán repasar lo que aprendimos hoy. Eligen una y siguen los pasos en el orden indicado, probando según la pantalla mostrada. Si se preguntan si deben comprar una empresa y quieren analizarlo, está bien adquirir una acción. Si creen que vale la pena, solo manténganla en su portafolio. Después de 6 meses o un año, pueden ver si las acciones de esta empresa rentable subieron mucho o fracasaron. Si fracasaron, pueden analizar si fue porque los indicadores mejoraron pero bajaron o si empeoraron y por eso bajaron. Estas herramientas son muy útiles para que aprendan de forma práctica. Por eso, aprender la teoría es importante, pero lo más importante es que ustedes tomen sus propias decisiones. Entonces, si compran una acción y observan cómo se mueve el precio, eso también les será de mucha ayuda para aprender sobre inversiones. Ahora vamos a nuestro sitio web y les mostraré cómo encontrar empresas que han pasado a tener ganancias. Si ven aquí abajo hay una sección llamada Descubrir noticias. Den clic en Descubrir y en el centro verán Recetas de inversión. Si hacen clic ahí, verán recetas recomendadas y acciones populares. Ahora, si seleccionan acciones de crecimiento, encontrarán la opción de empresas que han pasado a tener ganancias. Si hacen clic en empresas que han pasado a tener ganancias, filtramos y mostramos todas las empresas que se espera obtengan ganancias. Así no tienen que buscar en todos lados. Haré clic en empresas que han pasado a tener ganancias.
El orden está basado en la capitalización de mercado, así que lo revisamos de mayor a menor capitalización. Vertex, Pharmaceuticals, ellos están pasando a tener ganancias, MicroStretch también está pasando a tener ganancias, así puedes ir viendo, Marvel Tecnología también lo está haciendo, y si sigues bajando puedes ver que siguen apareciendo empresas que han pasado a tener ganancias. Y vamos a ver Reddit. Reddit recientemente dio una señal de compra. Tengo curiosidad de ver qué pasará en el futuro. Si bajas así, puedes ver los resultados financieros abajo. En 2024 pasaron de menos 3.33 a 1.86 dólares siendo rentables. Encontré esto para ustedes. Entonces, ahora lo que hago es ver cómo se van moviendo estas empresas según esa tendencia. Si ya encontré Reddit, también verifico así el crecimiento de sus ingresos. Este año 58%, el próximo 31% y 27%, el crecimiento es muy rápido. Utilidad por acción, 1.86. El próximo año sube 62% y al siguiente 33%. Si este año apenas pasa a números negros y la evaluación no es cara, podría estar bien. Así empiezo a juzgarlo. Luego les pedí revisar el flujo de efectivo y demás. Aquí entran y van al área financiera, donde están los estados financieros. El anualizado es la suma de los 4 trimestres y si lo cambias a trimestral se convierte en trimestre, pero vamos a verlo en anualizado. Aquí aparece lo que les dije que revisaran, es el flujo de efectivo de actividades operativas y el flujo de caja libre. El flujo de efectivo de actividades operativas de Radish en marzo de 2024 es negativo y luego a finales de junio, eso fue en junio del año pasado, se volvió positivo y siguió así, ¿no? Y ahora está en aproximadamente 400 millones de dólares. El flujo de caja libre también es de unos 400 millones de dólares. Están generando ese nivel de flujo de caja positivo. Pero vemos la utilidad neta. Si subimos la utilidad neta también ha mejorado mucho. Pasó de una pérdida de 400 millones de dólares a una pérdida de 200 millones de dólares. Entonces, este va mucho más rápido que Roku, que vimos antes. Es una acción que va más adelante, como Tunnel Hound. Hay que seguir viéndolo un poco más. Y Radisson creo que ya se los presentamos una vez en la sección de descubrimiento de acciones. Les presentamos esta empresa, es una empresa de comunidad, así que ahora está mejorando bastante rápido, está mejorando rápidamente y luego está el tema de la evaluación, ¿verdad? Si está cara o barata. Pero Radisson en el pasado, en ese momento estaba demasiado cara, así que no era momento de comprar. Ahora volvió a bajar y si hubiera bajado un poco más habría estado infravalorada, pero creo que no llegó a ese punto. En este punto, en este momento, y si vemos recientemente, después del anuncio de resultados y la actualización, el precio objetivo de la acción en general ha dado un salto completo. Así que básicamente, si ves el precio de la acción aquí y luego el precio de la acción acá, son casi iguales. Pero a la izquierda aquí está muy sobrevalorado, ¿verdad? Porque estaba mucho más alto que el valor de la empresa. Ahora, lo que pasa es que el valor de la empresa ha subido, así que ahora el precio es razonable. Así que no se trata simplemente de si el precio de las acciones subió y si es caro o barato, sino que tienes que compararlo con el valor de la empresa para ver si está caro o barato. Así que, aunque recientemente el precio de las acciones ha subido bastante, si ves la evaluación de esta empresa está en un precio razonable. Esto también lo mencioné en un video reciente en Mihuchu. Les expliqué que el valor justo y el precio objetivo no son lo mismo. El valor justo es el precio que damos, pero si la acción llega ahí, aún puede subir más. Ese es el precio adecuado, pero el precio de la acción puede ir y venir entre estos puntos, así subiendo y bajando. Eso es lo que se muestra en este gráfico de esta manera. Así que, aunque haya llegado al precio adecuado, no significa que la acción no pueda subir y tampoco es que rebote automáticamente cuando llega al precio adecuado después de una corrección. Así que eso puede bajar aún más. Pero tener un estándar para saber si está barato o caro es lo que hace que este gráfico de evaluación sea muy bueno. Y para saber si puede bajar más o rebotar, tienes que ver el gráfico media móvil exponencial que mostré antes. En cuanto al flujo, esto es a corto plazo y esto es a mediano plazo. Si lo ves a mediano plazo, aquí fue cuando giró y a corto plazo acaba de girar aquí. Giró aquí, casi desaparece por un momento, pero el momentum vuelve a subir. Así es como se ve. Si tomas esto como referencia, creo que te ayudará a juzgar si se va a detener en ese momento o no. La combinación de los fundamentales, la evaluación y todo esto es la señal de trading que les estamos mostrando aquí. Esta es una señal de trading de inteligencia artificial y ni yo sabía que iba a salir una señal de compra aquí. Salió el 11 de agosto a 215 dólares y ahora ha subido alrededor de un 1.8%. Ahora yo también tengo curiosidad por ver qué pasará con esto
Si ves aquí, el precio de las acciones de esta empresa estuvo en el fondo y tenía una evaluación baja. Cuando se confirmó el giro, generó una señal de compra, subió más y ahora está corrigiendo. Podría subir a una segunda etapa o volver a bajar. Si baja después de corregir, el impulso se rompe otra vez. Probablemente también se mostrará una señal de venta en el trading. No mantienes la acción solo por una señal de compra. Si se rompe, así es, pero si sube, se cumplen las tres condiciones. Si los fundamentales, la evaluación y el flujo de capital son buenos, se cumplen las tres condiciones. Es como si se encendiera un semáforo de seguridad y eso es lo que se detecta en la señal de compra. Así que ahora investiguen y sigan la receta que mencioné antes. Si revisan las acciones de crecimiento que ya están en números negros, verán que todas cumplen con esas características. Solo elijan una de estas y sigan mis instrucciones. Empresas como DraftKings también pueden funcionar. Lo ordené según la capitalización de mercado y, por ejemplo, usando Smart Score, entre las empresas que han pasado a números negros, quiero ver primero las que son más sólidas, como las número 1, 2 y 3 dentro de ese grupo. Solo presionen este y luego confirmar para que vean. Entonces, Vértice Farmacéuticos tiene la mayor capitalización de mercado y también la puntuación más alta, ¿verdad? Luego Norwood Financiera y Triple Flag, la verdad no sé a qué se dedican esas empresas. Vancouver, Marine y Reddit. Reddit destaca por su alta capitalización de mercado y puntuación. Después también aparece aquí Astra Labs, de la que hablamos en el video anterior. Si se ordena así, cuando las empresas en recuperación lo hacen bien, tras finalizar este proceso, sus acciones se vuelven de crecimiento. Como vieron, tras volverse rentables al siguiente año, la tasa de crecimiento sube mucho por el efecto base. Por eso, si la recuperación a la rentabilidad tiene éxito, después de aproximadamente un año se convertirán en acciones de crecimiento. Si la categoría cambia, algunos compran antes de que sea acción de crecimiento para ganar más, no solo cuando sube el precio. Volver a la rentabilidad es la etapa inicial, pero si falla, el riesgo de pérdida es mayor y debe considerarse. Entonces, aunque el riesgo es alto, el área donde el rendimiento esperado es muy alto es precisamente en las empresas que están recuperando la rentabilidad. Así que si logran descubrir bien las empresas que están recuperando la rentabilidad a través de la relación entre el precio de las acciones y el utilidad por acción, creo que les ayudará a ampliar sus ideas de inversión y a encontrar más oportunidades de inversión. Si este video fue útil, suscríbanse, den like, activen notificaciones y comenten. Gracias. Gracias.